Muy bien, tenemos acá el siguiente problema relacionado con lo que es el tema de análisis de circuitos RLC de segundo orden. Para lo cual tenemos el siguiente problema que nos dice la respuesta de un circuito RLC en serie son, acá nos da las dos respuestas, tanto un voltaje y un corriente con respectiva función en el tiempo, ¿no? Bueno, y a partir de las respuestas nos dice que el voltaje C y el corriente L son la tensión del capacitor y la corriente del inductor, obviamente, ¿no? A partir de esto, pues nos dice determine los valores RLC, o sea, nos permite o nos pide determinar cuánto vale R, qué valor tiene L y qué valor tiene el capacitor. Bueno, para lo cual vamos a dar solución a este problema. ¿Ok? Muy bien. Para resolver este tipo de problemas, yo lo que hago generalmente, o al menos cuando me dan de esta manera con respuestas y que me permitan y lo que me pide determinar qué valor tiene sus componentes, entonces yo veo primeramente y digo, acá tengo tres componentes, tanto el resistor, el inductor y el capacitor, y estas están conectadas en serie. Entonces yo lo que me hago es un esquema del circuito, para lo cual tengo acá una resistencia según el problema, y esta está conectado a la misma vez a una bobina o a un inductor que no sé qué valor tiene, y a la misma vez está conectado a un capacitor, ¿no? Y este capacitor tampoco sé qué valor tiene, pero acá me da las respuestas primeramente del voltaje en el capacitor en función del tiempo y la corriente en el inductor también en función del tiempo. Muy bien. Una vez ya teniendo esto, yo puedo ver que todas estas dos respuestas ahora son a partir del análisis para tiempos mayores a 0. Es decir, que esta respuesta es cuando el switch o algún conmutador se ha accionado y son para tiempos mayores a 0. Eso hay que entender también, que en circuitos RLC de segundo orden, para hacer el análisis se hace en dos tiempos, ¿no? Una en tiempos menores a 0 y otras en tiempos mayores a 0. En tiempos menores a 0 nosotros podemos determinar condiciones iniciales para encontrar ¿qué cosa? Bueno, las condiciones iniciales a mí me permiten determinar para la respuesta para tiempos mayores a 0, pues esos dos datos de acá que están presentes en la respuesta. En algunos textos se conoce como A1 y A2, son dos constantes. Entonces las condiciones iniciales del estudio de tiempos menores a 0 pues nos permite determinar. Y de la misma manera la corriente, ¿no? Están. Ahora, bueno, aquí quiero llegar con esto. Ahora, una vez que se ha analizado para tiempos menores a 0, viene lo que es para tiempos mayores a 0, que es el de la respuesta, que es para tiempos mayores a 0. Entonces, todo esto es el análisis para tiempos mayores a 0. Por tanto, el circuito que nosotros debemos de observar y debemos de ver solamente es para tiempos mayores a 0. Entonces, ya teniendo en cuenta que es para tiempos mayores a 0, lo que hay que ver también es qué tipo de respuesta nos está planteando el problema. En este caso, para circuitos RLC de segundo orden, hay tres tipos de respuesta, ¿no? Igual pasa lo mismo para RLC de primer orden, ¿no? Pero en este caso estamos RLC de segundo orden. Esas tres respuestas son o pueden ser una respuesta sobreamortiguada, una respuesta críticamente amortiguada y una respuesta subamortiguada. Esas tres respuestas vienen a ser dadas dependiendo al valor que nosotros determinemos a partir de lo que es la frecuencia de Neper, o sea alfa,
o la frecuencia y la frecuencia angular, que es omega sub 0. Entonces acá, ¿a cuál de esas pertenece? Obviamente acá yo no sé qué valor pueda tener alfa y qué valor puede tener omega sub 0. ¿Por qué? Porque no tengo obviamente los datos de RLC, no los tengo, o sea, yo no los puedo calcular y determinar, tú perteneces o tú tienes tal valor de alfa y tú tienes un valor de omega, ¿no? Pero yo puedo identificar observando la ecuación. En este caso, el comportamiento y el modelo de la ecuación a mí me da a entender que pertenece a una respuesta sobreamortiguada. ¿Ok? Ahora, si el voltaje del capacitor pertenece a una respuesta sobreamortiguada, obviamente la corriente en el inductor también tiene que pertenecer a la misma respuesta. No pueden ser dos respuestas distintas, una que pertenezca a una respuesta críticamente amortiguada y otra que pertenezca a una respuesta subamortiguada, por así decirlo, ¿no? Si esta pertenece, el voltaje es una respuesta en el circuito que tiene una respuesta sobreamortiguada, la corriente también tiene que tener una respuesta sobreamortiguada. Ambos tienen que tener el mismo comportamiento, ¿no? Ok, entonces como ya tengo el voltaje y la corriente y ambas pertenecen a una respuesta sobreamortiguada, entonces yo me pongo de dato y digo que esto es una respuesta sobreamortiguada. Como ya tengo esta respuesta y sé qué respuesta es, ahora lo que veo acá en el voltaje en el capacitor hay un dato que es de 30. Bueno, ahora este 30 a mí me da a entender que esta respuesta sobreamortiguada es también a la misma vez una respuesta pues a escalón, ¿ya? O una respuesta forzada. Pero en el circuito que yo me he dibujado para tiempos mayores a 0 es o al menos va a tener la respuesta transitoria. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuente que está energizando al circuito para tiempos mayores a 0, ¿no? Pero acá el dato como respuesta que me está dando el problema me da acá el valor de 30, y este valor de 30 me dice que el voltaje tal como se ve es una respuesta forzada o una respuesta completa. ¿Por qué? Porque acá tenemos la respuesta forzada y acá tenemos esta parte de acá pertenece a una respuesta transitoria. Si fuera simplemente así como están viendo acá, solamente esta parte sería efectivamente pertenecería al comportamiento que va a suceder mediante ese circuito, pero acá nos da este valor de 30, por tanto no corresponde. Entonces, para que corresponda hay que poner su respectivo tensión, que es de 30 voltios, ¿no? Ok, entonces ahora sí, exactamente, pues yo doy crédito acá que esto es una respuesta completa, una respuesta forzada y más su respuesta transitoria, ¿no? En este caso ahora corresponde a la respuesta que me está dando el problema y a lo que yo he dibujado en el circuito. Ok, entonces bueno, esos pequeños detalles siempre hay que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora la respuesta sobreamortiguada es dato también del problema, y ustedes entenderán que a una respuesta sobreamortiguada se tiene la siguiente condición, donde la frecuencia angular, la frecuencia de Neper sea mayor, o el valor sea mayor a la frecuencia, al valor de la frecuencia angular, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Bueno, entonces con esta condición yo sé que también que la frecuencia de Neper viene a estar dado por la siguiente relación, obviamente, ¿no? Como es un RLC en serie, entonces la relación para mí va a ser igual a la resistencia dividido entre 2 veces el valor del inductor. Eso es por el comportamiento RLC en serie. Si fuera en paralelo es otra relación. Ahora lo que tenemos de la frecuencia angular es así, no cambia, ¿no? Ya sea para RLC
o ya sea para paralelo o serie de las RLCs, entonces la misma. Entonces eso no cambia. Tengo esto. Ok. Pero yo no puedo calcular todavía lo que es alfa, ni tampoco puedo calcular lo que es omega, porque como he dicho, debo determinar RLC, esos valores. Por tanto, yo no sé. Pero lo que sí sé a través de la respuesta y como dato son estas dos situaciones. Es este valor y este valor que estoy marcando. ¿Correcto? ¿Y qué son estos valores? Pues estos valores son la respuesta, o al menos el valor perteneciente al cálculo de la ecuación característica. Ustedes entenderán que para obtener la ecuación característica de la ecuación diferencial, analizar de todo el circuito, se hacen las ecuaciones diferenciales y bla bla bla, ¿no? Y llega a lo que es obtenerse S1 y S2. Y tenemos su dato, ¿no? Entonces S1 y S2 viene a estar dado de la siguiente relación. S1 es igual a menos alfa más lo que es alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Ok? Y S2 obviamente es menos alfa y cambia el signo acá. Ahora va a ser menos alfa o raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Entonces acá a esto se llega, ¿no? Pero acá yo tengo que es S1 y S2, donde S1 va a ser igual a ¿qué? En este caso me dice que es menos 20 y S2 me dice que es menos 10. Bueno, acá no puedo hacer nada, pero como ambas relaciones tienen mismos términos, o sea alfa y omega, puedo hacer que esta sea mi ecuación 1 y esta sea mi ecuación 2. Matemáticamente yo puedo hacer que tanto la ecuación 1 y la ecuación 2 puedo relacionar a través de un sistema de ecuaciones. Bueno, pero para ello hay que hacer algunos cálculos algebraicos, ¿no? Entonces, para ello, pues yo puedo hacer lo siguiente. Alfa, puedo pasar al otro miembro y me quedaría alfa menos 20 y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Ok? Y de la otra ecuación lo mismo, ¿no? Y te quedaría alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Y esto sería menos, ¿no? Listo. Ahora, obviamente, como estoy armando un sistema de ecuaciones, ahora lo que voy a hacer es simplemente todo esto para eliminar la raíz, lo voy a elevar al cuadrado. De la misma manera acá, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado, ¿no? Ok. Entonces, bajo esta situación, acá yo puedo hacer lo siguiente. Para la primera ecuación y para este miembro de acá, de la primera ecuación, matemáticamente yo puedo expresar de esta manera: alfa al cuadrado menos 2 veces, bueno, eso me dice el primero por el segundo, entonces alfa por 20, y esto va a ser más 20 elevado al cuadrado, y todo esto pues simplemente va a ser alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. ¿Ok? Y de la misma manera al otro miembro, digo a la otra ecuación, ¿no? Entonces alfa al cuadrado menos 2 veces alfa por 10 y más 10 elevado al cuadrado, y acá pues va a ser igual, como está elevado al cuadrado y esto va a ser positivo, todo número o cualquier elemento que sea elevado al cuadrado y tenga signo negativo es positivo, ¿no? Entonces acá me va a quedar simplemente alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado, ¿correcto? De acá yo puedo hacer la siguiente situación: alfa al cuadrado con alfa al cuadrado de la primera ecuación se me va a simplificar, y de la misma manera de la segunda ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar menos, en este caso, 2 por 2 sería 4, más un 0, 40, 40 alfa, ¿no? Más
acá 20 elevado al cuadrado, pues simplemente sería 400. Y esto va a ser igual a menos omega sub 0 al cuadrado. Y de la misma manera de la siguiente ecuación, o de la segunda ecuación. Entonces va a ser 2 por 1, 2, y es 20, ¿no? Y esto va a ser igual a 100 elevado al cuadrado, pues va a ser más, o perdón, 10 elevado al cuadrado va a ser 100, ¿no? Y esto va a ser igual a menos omega sub 0 al cuadrado. Listo. De aquí yo puedo hacer en mi sistema de ecuaciones, ¿ok? Entonces, puedo pasar al otro miembro. Entonces me quedaría que 40 alfa va a ser igual a más omega sub 0 al cuadrado. Y esto va a ser igual a ¿qué? Simplemente va a ser igual a menos 400. Y esto va a ser igual a menos 20 alfa. Y esto va a ser igual a menos, más omega sub 0 al cuadrado. Y esto va a ser a menos 100. ¿Correcto? Entonces acá lo que yo he conformado es un sistema de ecuaciones. Ahora, como no quiero resolver qué es omega sub 0 al cuadrado, obviamente para que no me confunda, yo puedo hacer un cambio de variable, no hay ningún problema, ¿no? Entonces un cambio de variable donde yo puedo llamar a m, por así decirlo, que va a ser omega sub 0 al cuadrado, ¿correcto? Entonces acá, haciendo ese pequeño cambio de variable, va a ser igual a m, va a ser igual a menos 400. Y de la misma manera 20 alfa va a ser igual a más m y va a ser menos 100. Bueno, de acá ya podemos resolver, ¿no? Resolviendo ese sistema de ecuaciones, a mí me da que alfa es igual a 15. 15, obviamente esto es en unidades de Neper sobre segundos, ¿no? Y m, que va a ser igual a omega sub 0 al cuadrado, y esto va a ser igual a 200 radianes sobre segundos. Ok, entonces acá lo que se tiene, ya tengo la frecuencia de Neper y la frecuencia angular, ¿correcto? Bueno, entonces lo que yo puedo hacer, bueno, acá simplemente sería, para tener efectivamente la frecuencia angular, raíz cuadrada de ¿qué? De 200, ¿no? Pero como va a ser un valor con decimales, así, entonces simplemente lo dejo como raíz de 200, ¿no? Ok, entonces ya tengo esos dos datos, lo voy a enmarcar. Entonces tengo lo que es la frecuencia de Neper, que está acá. Tengo lo que es la frecuencia angular. Y puedo calcular, ¿qué cosa? Puedo calcular con esto, pues, ahorita, bueno, en este caso ya tengo alfa. Tendría que obtener de acá, de cualquiera de estos dos que yo tengo, lo que sea el tanto el inductor o sea el capacitor, cualquiera, ya. Entonces, para poder encontrar uno de los dos. Y ahora de esto, ¿cómo lo obtengo? Bueno, ya tengo la frecuencia de Neper y tengo la frecuencia angular, y ya es un paso importante. Entonces, de esto, ¿cómo lo obtengo? Ahora lo que vamos a ver es una relación que tiene el comportamiento del circuito. Ustedes entenderán que la corriente que se ha obtenido como respuesta, que es la corriente en el inductor, en el tiempo, va a ser la misma para todo el componente en el cual está conectado sobre el circuito, ¿correcto? Esa corriente va a circular con el mismo, por así decirlo, con la misma respuesta, va a ser la misma para todas, esa corriente. Entonces podemos decir lo siguiente de la conexión, o al menos de la conexión en serie que se tiene
yo puedo decir que la corriente en el inductor va a ser igual a la corriente en la resistencia, y esto va a ser igual a la corriente en el capacitor. ¿Y qué es lo que quiero llegar con esto? Ustedes entenderán que la corriente en el inductor y la corriente en el capacitor, yo puedo trabajar con esto. Si yo trabajo con la corriente en el capacitor y la corriente en el inductor, puedo obtener lo que es el valor del capacitor. ¿Cómo? Ustedes entenderán que la corriente en el capacitor en función del tiempo no es más que el valor del capacitor multiplicado por la variación de voltaje, es decir, la derivada del voltaje en el capacitor dividido entre la derivada en el tiempo, ¿no? Entonces, esto es el comportamiento de la corriente en el capacitor en función del tiempo. Acá tengo dos situaciones. La derivada del voltaje, o más bien dicho, el voltaje en el capacitor en función del tiempo, yo tengo como dato del problema. Es esta de acá. ¿Correcto? Es esta de acá. O sea, yo lo puedo derivar tranquilamente, no me hago problema. Entonces, la ecuación de la corriente en el inductor tengo de dato acá. A ver. La corriente en el inductor tengo acá está. Esto me la proporciona como respuesta. Y el capacitor es lo que no tengo. Entonces, si hago esta relación de acá, lo igualo con esta otra relación. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que como es en serie, la corriente es la misma para todas. Entonces yo tranquilamente puedo hacer esta relación, igualarlo y acá. Entonces, por tanto, digo, la corriente en el inductor en función del tiempo es igual a la corriente en el capacitor en función del tiempo. Y esto a la misma vez, la corriente en el inductor en función del tiempo es igual al capacitor por la variación de tensión en el tiempo. ¿Correcto? Entonces acá simplemente a mí lo que me queda es reemplazar datos. Bueno, al menos en esta parte sí, ¿no? ¿Y cuánto es la corriente en el inductor? Su función me dice que esto va a ser igual a 40. En este caso, como acá, ojo con esto, acá las unidades están en miliamperios, ¿no? Es decir, que 40 es mili por 10 a la menos 3 y 60 también es milis, entonces por 10 a la menos 3. Mucho ojo con eso. Ok, entonces acá va a ser igual a 40 por 10 a la menos 3. No va a quedar espacio, entonces voy a recorrer un poquito y esto va a ser igual a Euler. Bueno, aquí me he olvidado lo que es por 10 a la menos 3. Euler menos 20t y menos 60 por 10 a la menos 3 Euler elevado a la menos 10t. Todo esto va a ser igual a el capacitor, derivada de una constante es 0, ¿no? Por tanto ya estamos derivando, ¿no? Derivada del voltaje en el capacitor, tenemos que derivar esto. Derivada de una constante es 0, y si yo derivo toda esta expresión me va a quedar que va a ser el 20 va a bajar acá, signo negativo, se suman, entonces va a ser igual a más, esto va a multiplicar obviamente, entonces va a ser más, acá 20 por 100 sería 2 por 1, 2 sería 200 y Euler a la menos 20.
correcto. Entonces acá hago la siguiente otra derivada. Como es una suma, entonces acá este de acá, ahora la segunda parte es menos 10 o 30 por e menos 10t. Si yo derivo esto, el signo va a venir acá, va a ser negativo, entonces acá pongo negativo y 10 va a bajar, y ahora el coeficiente va a multiplicar el coeficiente, entonces va a ser 3 por 1, 300, ¿no? Más el 2 ceros que se va a multiplicar ahí, 300. E a la menos 10 t, correcto. Entonces ya lo hemos derivado y tenemos esta expresión. Ahora acá voy a hacer la siguiente situación. Obviamente de acá puedo despejar este capacitor, ¿no? Y dejarlo ahí, hacer la operación respectiva y hacer eso. Pero lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer por relación, ¿ya? Por igualaciones de coeficientes. Entonces acá va a ser igual a la siguiente situación. Y esto me va a ser capacitor por 20, por 200 menos capacitor por 300. Estoy distribuyendo. Y esto va a ser Bueno, yo puedo igualar mediante coeficientes. Es decir, esto de acá es igual que esto. Y esto de acá es igual que esto, ¿correcto? Entonces yo voy a igualar estos dos de acá, ¿no? Entonces si yo igualo esto, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que va a ser igual a el capacitor, va a ser igual, en este caso voy a hacer de la siguiente: 40 por 10 a la menos 3 va a ser igual al capacitor por 200. Y de acá yo despejo el capacitor y me va a quedar 40 por 10 a la menos 3 dividido entre 200. Y de acá yo obtengo que el valor del capacitor, haciendo la operación de 40 por 10 a la menos 3 dividido entre 200, va a ser 200 microfaradios. Entonces yo ya tengo el valor del capacitor, es lo que yo estaba buscando, ¿no? Obteniendo el valor del capacitor, así es, recordar que esto es igualando coeficientes. Yo he igualado del otro miembro este coeficiente porque es el mismo, y este simplemente como lo he igualado lo tengo eso de acá. Entonces bajo esta situación pues tengo el valor del capacitor, ¿no? Si quieren pueden hacer despejando, hacen operaciones acá y también les tendría que salir esto. No solamente que va a ser un poquito más moroso, ¿no? Bueno, teniendo esto yo ya tengo el valor del capacitor. Ahora, ¿cómo puedo hacer y obtener lo que es, como ya tengo el valor del capacitor, puedo obtener de acá, ¿qué cosa? Puedo obtener lo que es el inductor, ¿correcto? El inductor a través de la relación de la frecuencia angular de acá, ¿correcto? Entonces voy a hacer eso. Bueno, ustedes saben que omega sub 0 es igual a 1 sobre LC. Y este omega sub 0, siempre y cuando si es elevado al cuadrado, es 1 sobre LC. Pero si no tiene elevado al cuadrado, obviamente para eliminar el cuadrado se pone acá la raíz cuadrada. Eso es matemáticamente, ¿no? Pero no me interesa. Lo que me interesa es despejar, así que prefiero yo dejarlo omega sub 0 al cuadrado y no tener la raíz. De ahí puedo despejar, ¿qué cosa? El inductor. Porque yo ya tengo acá, ¿qué cosa? Tengo el capacitor y tengo lo que es la frecuencia angular, ¿correcto? Entonces la frecuencia angular elevado al cuadrado era un valor de 200. Entonces 200 va a ser igual a 1 sobre
el valor del inductor por el valor del capacitor. El valor del capacitor es 200 microfaradios, es decir, 200 por 10 matemáticamente a la menos 6, son micros, ¿no? Y de todo esto va a ser igual el inductor. Si yo voy a despejar, simplemente esto lo llevo a multiplicar, y despejando el valor del inductor, esto lo llevo a dividir, ¿no? Entonces va a ser igual a 1 sobre 200 multiplicado por 200 por 10 a la menos 6. Y haciendo toda esta operación, todo esto, pues el valor del inductor me da que es 25 en unidades de Henry. Y ya tengo lo que es el inductor. Bueno, entonces, como pueden ver acá, el problema ya está resuelto, porque ya tengo lo que es... no, me falta un dato, ¿no? Me falta lo que es el valor de la resistencia, pero eso es fácil, ¿no? Simplemente puedo utilizar esta ecuación de lo que es la frecuencia de Neper. Entonces la resistencia va a ser igual, si sabemos que la frecuencia de Neper para circuitos RLC en serie es igual a la resistencia dividida entre 2 veces el valor de la inductancia de la bobina, ¿no? Entonces de acá va a ser la resistencia, va a ser no es más que alfa multiplicado por 2 veces L, y reemplazando nos va a dar todo esto. Alfa ya tenemos, era, ¿cuánto valía alfa? 15, creo, a ver si era 15 multiplicado por 2 multiplicado por 25, ¿correcto? Entonces acá, haciendo toda esta operación, pues la resistencia me va a dar que la resistencia va a ser igual a 750 ohmios. Y ahora sí estaría completo lo que es el problema. Entonces, como pueden ver, ya tenemos lo que es tanto lo que es la resistencia, el inductor y el capacitor. Y para ello, como ya les he mencionado, siempre es bueno hacerlo el dibujo, ¿no? Y ahí hemos visto que el comportamiento de la corriente del inductor es igual a todas, como se puede ver, y a partir de esto hemos obtenido el capacitor estudiando. Y también hay que tomar en cuenta cómo se comporta la corriente en el capacitor, hay que tener mucho en cuenta de esto, ¿no? Y como hemos obtenido o hemos entendido que la corriente en el capacitor no es más que el valor del capacitor multiplicado a la variación de voltaje en el capacitor a través del tiempo, ¿no? Y de ahí hemos derivado, teníamos su respuesta, hemos derivado esta respuesta y hemos obtenido lo que es el capacitor a través de relaciones, nada más. Entonces, y para ello también hay que tomar en cuenta qué tipo de respuesta es. A partir de la respuesta hemos obtenido toda esta situación, ¿no?, que estamos viendo acá. Muy bien, entonces espero que les haya gustado el video, y si es así, bueno, les pediría que se suscriban para que subamos más contenidos de esto y que también aprendamos juntos, ¿no? Entonces, hasta otra oportunidad. Gracias.